La Biblia inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. La Biblia fue inspirada verbal y plenariamente. Por inspiración verbal se quiere significar que el Espíritu de Dios, fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor en estilo y vocabulario, y con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. No obstante, aunque son evidentes los elementos humanos en la Biblia, la doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las escrituras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa completa inspiración. Se declara que la escritura es infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. También se declara que la escritura es inerrable, significando con ello que la Biblia no contiene ningún error como declaración de hecho, aunque la Biblia puede registrar en ocasiones declaraciones de los hombres que no son ciertas, o incluso palabras de Satanás, como en Génesis 3:4. En todos esos casos, aunque la declaración atribuida a Satanás o a los hombres está fielmente registrada, está claro que Dios no afirma la verdad de tales declaraciones. Al afirmar que la Biblia está verbal y totalmente inspirada, además de ser inerrable e infalible en sus declaraciones de la verdad, se sostiene que la guía perfecta y sobrenatural de Dios es suministrada a toda palabra de la Escritura, de tal forma que la Biblia pueda ser considerada como una precisa y exacta declaración de la verdad divina. La Biblia, la palabra de Dios. Aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Se le llama la Biblia de la palabra griega biblos, que significa un libro. Su extraordinaria característica es debida al hecho de que es ciertamente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos. Se ofrecen dos líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. La evidencia interna, los hechos hallados en la propia Biblia, y la propia afirmación de la Biblia concerniente a su origen divino. Y en segundo lugar, la evidencia externa, la naturaleza de los hechos dados en la Escritura que apoyan su carácter sobrenatural. En primer lugar, vamos a escuchar acerca de la evidencia interna.
En cientos de pasajes, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. La Escritura declara de muchas formas diversas que la Biblia es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera. La afirmación constante de los escritos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y del propio Jesucristo es que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmos 19, del 7 al 11, declara que la Biblia es ciertamente la palabra del Señor y nombra 6 perfecciones con sus 6 correspondientes transformaciones de carácter humano que la Biblia, la palabra, cumple. Jesucristo declaró que la ley tiene que ser cumplida, en Mateo 5, 17 al 18. En Hebreos 1, del 1 al 2, no solamente se afirma que Dios habló en el Antiguo Testamento a los profetas con palabra de Dios, sino que también lo hizo su Hijo en el Nuevo. La Biblia solo puede ser rechazada si se rechazan sus constantes afirmaciones de ser la palabra de Dios. Evidencias externas de la Biblia. La Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos. En este audio trataremos 3 puntos fundamentales de esa evidencia externa. El primero de ellos, la continuidad de la Biblia. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las Escrituras es que aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un período de más de 1600 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de Estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. La Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La continuidad de la Biblia puede ser constatada en su secuencia histórica que comienza con la creación del mundo presente hasta la de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Antiguo Testamento revela temas doctrinales tales como la naturaleza del propio Dios, la doctrina del pecado, la de la salvación y el programa y propósitos de Dios para el mundo como un todo, para Israel y para la Iglesia. El tipo de introducción hasta su más completo desarrollo está seguido por el antitipo, la profecía por su cumplimiento. Uno de los temas continuados de la Biblia es la anticipación, presentación, realización y exaltación de la persona más perfecta de la tierra y los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Su continuidad y su guía es debida a la inspiración del Espíritu Santo. El segundo punto es la extensión de la revelación bíblica. En su manifestación de la verdad, la Biblia es inextinguible. Al igual que un telescopio, se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno,
y capta las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Como un microscopio, revela los más diminutos detalles del plan y el propósito de Dios y la perfectísima obra de la creación. Al igual que un estereoscopio, sitúa a los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en correcta relación, los unos con los otros. Aunque muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en los comienzos del conocimiento humano, en una época en que sus autores ignoraban por completo los modernos descubrimientos, lo que ellos escribieron, sin embargo, no ha sido nunca contradicho por posteriores descubrimientos, y los antiguos escritos de la Escritura se hallan sorprendentemente adaptados a modernas situaciones. Y como tercer punto, tenemos la influencia y publicación de la Biblia. Ningún otro libro ha sido jamás publicado en tantas lenguas e idiomas por y para tan diferentes pueblos y culturas como la propia Biblia. Sus páginas están entre las primeras que fueron impresas cuando se inventaron las prensas de la moderna imprenta. Millones de copias de la Escritura han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo y no hay una sola lengua escrita que no tenga al menos una porción impresa de la Biblia. En nuestra época moderna, la influencia de la Biblia continúa su ritmo de difusión incesante. Para los no salvos es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y para los salvos es un poder efectivo, santificante y que limpia de toda mancha. La Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y la moralidad. Continuamos con el relato de las evidencias externas de la Biblia. El cuarto punto es el contenido de la Biblia. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en el hecho de que trata tan libremente con lo desconocido y desde el ego incognoscible como con lo que es conocido. Describe la eternidad en el pasado, incluyendo la creación antes de que el hombre existiese. Se revelan la naturaleza y las obras de Dios. En las profecías bíblicas se manifiesta la totalidad del programa divino para el mundo, para Israel y para la Iglesia, culminando en esta última que es eterna. El quinto punto, la Biblia como literatura. Considerada como obra literaria, la Biblia es también algo supremo. No solamente contiene la historia gráfica, sino la profecía en detalle, la más bella poesía y el drama, relatos de amor y de guerra, las especulaciones de la filosofía y cuánto se relaciona con la verdad bíblica. La variedad de la producción de sus autores está contrastada por la multiplicidad de sus materias. Ningún otro libro de literatura tiene tantos lectores apasionados en todas las edades y de todos los grados de inteligencia y erudición. El sexto punto es la autoridad sin prejuicios de la Biblia. El carácter humano de los autores de la Biblia carece de prejuicios en favor del hombre. La Biblia registra y señala sin vacilar el pecado y la debilidad de los mejores hombres y advierte gráficamente a aquellos que confían en sus propias virtudes de su condenación final. Semejante libro no podría haber sido escrito por el hombre. Si hubiese tenido que elegir hacerlo y aún de haber podido, nunca habría querido hacerlo, al margen de la divina dirección. Por tanto, la Biblia,
aunque escrita por hombres, es un mensaje que procede de Dios, con la certeza, la seguridad y la paz que solo Dios puede proporcionar. Y el último punto de esta evidencia externa, el punto 7, es el carácter supremo de la Biblia. Por encima de todo lo dicho anteriormente, la Biblia es un libro sobrenatural que revela la persona y la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo.